esta era una mujer hebrea, perdón, cenea, que tenía, pues, vamos a decir que había paz con los, permítame un momentito, que tenía paz con los cananeos, o sea, más bien dicho, esta mujer había salido de ese lugar y estaba como que un poco separada. Yael, se llama Yael. Aparece como Jael, pero se pronuncia Yael. Entonces, hablamos de esta mujer, de nada, y estaba en una tienda, se apartó en pocas palabras de todos sus lugares, su esposo optó por apartarse, pero quedaron en otro espacio. Pero antes de entrar a hablarles de ella, quiero que sepa que en el tiempo en el que esto se da, es en el tiempo en el que gobernaba Débora. Y esta mujer, ustedes la conocen, no necesito decírsela porque Débora es un tema que la mayoría de las veces es predicado en todos lados, pero pocas veces se predica de esta otra persona, que igual estuvo en el mismo tiempo, en la misma guerra, en el mismo asunto. Esta era una mujer que gobernaba Débora y que tenía un carácter firme, una fe implacable, no dudaba absolutamente de nada. Cuando se da la guerra, era cuando el pueblo de Israel entró en una rebeldía y las 12 tribus de Israel estaban distanciadas de Dios, estaban en pocas palabras fracturados. Esta guerra se da precisamente porque tiene más de 20 años que ellos se encontraban en prisión, en opresión. ¿Por quién? Por el rey Javín, rey de Canaán. Entonces era una lucha, en pocas palabras, que había, pero este pueblo como empezó a adorar a dioses ajenos, se alejó de Dios, ya no podía pensar ni actuar de la misma. Se cortó, pastora. Sí, ya vi, es el internet, ¿verdad? De La Paz. Sí, ya chequé. Creo que sí. Ujú. Ok, ok, aquí ando. Permítanme. Sí, 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 amada, yo creo que se le fue la señal, se le cortó su internet. Ya la sacó, ahorita vamos a que vuelva a ingresar, permítame un poquito. Ahí está, ya pasa, es que se le fue, se le cortó. Sí, 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 disculpen. Y me quedé en la parte en la que ellos ya habían entrado, en pocas palabras, en rebeldía y pues estaban mal delante de los ojos de Dios. Por eso Dios o Jehová en aquel entonces opta por ponerlos en cautiverio, los vende en pocas palabras a este rey de Canaán. Entonces, todo estaba fracturado, las 12 tribus estaban fracturadas, había un problema de por medio grande y esto mismo provocaba que el sacerdocio no estuviera en su totalidad fuerte. ¿Por qué? Porque estaba gobernando esta mujer, Débora, y al gobernar, uh, jueces está del 4 al 9 y está del 18 al 21 también. En esa parte me baso. ¿Qué es lo que sucede? Que esta mujer empieza a gobernar porque no había quizás ese sacerdocio de su totalidad levantado delante de Dios o que tuvieras las fuerzas necesarias para seguir. Pero ¿qué pasó? Había una guerra por opresión, pero esto se da porque Dios empieza a levantar a Barak, lo manda a llamar a través de Débora y le dice que tiene que ir a la guerra. Pero si se dan ustedes cuenta en el contexto de la palabra, él duda y no tiene la fe, en pocas palabras, activada
¿Para qué? Hermanita Natividad Arenas tiene abierto su audio. Gracias. Y empieza a dudar. O sea, que no tenía una fe con exactitud firme, sino que era una fe en la que dudaba. Para que ya él pidiera, siendo uno de los principales, para que él pidiera que una mujer fuera delante de ellos, es porque no tenían esa fuerza para salir adelante y sentían que iban a perder esa guerra. O sea, 20 años estar así, yo no creo que ese pueblo no se haya cansado de la situación en la que se encontraba. Y más, sin embargo, se cansó. Llegó un punto en el que se cansó. Y dices, Jueces 4:21. Pero Yael, mujer de Eber, tomó una estaca de la tienda y poniendo un mazo en su mano se le acercó calladamente y le metió la estaca por las sienes y la enclavó en la tierra, pues él estaba cargado de sueño y cansado y así murió. Nos basamos en esto. Se da la guerra. ¿Y qué creen? El pueblo dudaba el poder ir a la guerra. ¿Por qué? ¿Por qué dudaba? Porque este capitán llamado Cisara tenía ¿cómo se le dice? Carros de guerra, tenía carros de guerra, personas, más de 900 carros de guerra. Eso quiere decir que a cualquiera le temblaba el pie, la mano y todo el cuerpo para poder ir a la guerra. Sabían que probablemente ellos no iban a salir bien, sino que iban a salir mal. Y que al contrario, pues quizás dudaban de que Dios estuviera con ellos porque tenían más de 20 años en opresión. Y resulta que al llegar a este lugar con el solo nombre, con el solo hecho de escuchar el nombre de quién era el capitán, creo que le temblaba todo a aquellas personas, no tenían esa fuerza, esa valentía, se les había acabado el valor. Imagínense que Barak pidiera todo eso. Y era una fe a medias. Creo que todos estaríamos temblando cuando hablan de guerra. Todo mundo tiembla, todo mundo piensa. Y hay gentes, no sé si ustedes recuerdan de un personaje llamado Hitler. Le tenían tanto miedo, tanto pavor. Vamos a hacerlo referencia como a este hombre. Entonces, imagínense que a este hombre le tenían tanto miedo, o sea, no dudaban, ellos iban a lo que iban a la guerra a matar, a quitar el que tuvieran que quitar y de la manera en la que tuvieran que ocupar. Entonces, si tenían que ocupar una espada o una onda, o yo no sé qué cosas ocupaban, pero más sin embargo, la fuerza que este ejército tenía era demasiado brutal, porque podemos decirlo de esa manera, no tenían misericordia en absoluto de nadie. Y pues por obvias razones, imagínate que empiezan a decirle a ellos que ya se acercaban y que cuando ellos subieran allá, ellos ya iban a llegar a la guerra. Creo que es algo que nos empieza a poner a pensar a todos, mi familia, mi hogar, todo lo que dejé, prefiero estar en el cautiverio, prefiero estar ahí, aunque estoy sufriendo, estoy padeciendo, estoy encerrado en ese lugar, no importa, pero no voy a llegar a la guerra y no voy a morir al final de cuentas. Los varones pensando en su familia, pensando en sus esposas, pero si te das cuenta en todo esto, no se habla de una mujer, sino solo de Débora, que era la que en ese momento estaba gobernando. Pero allá, muy allá, escondido y alejada en las tiendas, se encontraba Yael. Y era una mujer que quizás ya estaba pensando, como creo que hay muchísimas en este tiempo, pero estamos así, calladas, que pensamos nada más y que muchas veces Dios nos está hablando y que no nos estamos levantando porque dudamos del llamado que Dios nos ha hecho a cada una de nosotras. Dudamos de lo que Dios puede hacer con nuestra vida y creemos que como Dios está ocupando y usando a todas aquellas que están allá de renombre, a todos aquellos que ya son profetas, aquellos que son evangelistas, aquellos que son apóstoles, pastores y de todo, solamente Dios va a usarlos a ellos y estamos realmente equivocados, porque esta palabra, esta mujer no era absolutamente nada de eso, simplemente era una ama de casa. Bueno, no estaba en una casa como tal, ¿verdad? Pero estaba en una tienda, que era lo que se ocupaba en aquel entonces. Entonces, estaba ahí, se encargaba de su esposo, pero estaba viendo todo el proceso que tenían durante esos 20 años.
y sabía lo que había acontecido y cómo estaban bendecidos quizás cuando estaban con Jehová, y en este tiempo ya no era lo mismo. Creo que ya estaba cansada. Quizás muchísimas mujeres pensaron en aquel entonces la opresión que tenían, buscar una solución, pero más sin embargo, como los que van a la guerra son los hombres, ninguna de ellas se levantaba de valor para poder decir que iba a salir o que había pensado cómo darle solución a este asunto. ¿Y qué más? Que se le viene de apechito, pues, que cuando ya la guerra se dio, empezó a todo suceder, empieza a morir montones de gente, se ve como lo marca la palabra que iba a ser, este capitán iba a ser entregado en las manos del pueblo de Israel y empieza a huir. La palabra marca que este varón huye, sale y llega hasta la tienda de esta mujer. Y cuando ya llega a la tienda de esta mujer, él llega y le pide en pocas palabras, como entre ellos no había, entre Canaán y Cenea, no había problemas, no tenían riñas, no había, o sea, como que había como un pacto de paz. Entonces, como no había algún problema, pues se atreve a pedirle que si por favor lo podía meter allá dentro de su tienda y poder decir que iba a salir, que iba a descansar ahí. Entonces, al pasar todo esto, creo que esta mujer rápidamente pensó, analizó, o sea, yo no sé cuántas de ustedes, pero creo que la mayoría de nosotras como mujeres tenemos esa capacidad de pensar más allá de lo que quizás el hombre, no es que no lo piense, es que nosotros tenemos, le dicen el sexto sentido, pero no es sexto sentido. En nosotros es el discernimiento de espíritu, solo que a veces nosotros no lo llevamos a efecto y no sabemos cómo Dios está trabajando con nosotros. Entonces, creo que al saber que este hombre había estado y ver que todo se empezaba a poner mal para él, él empieza a escapar, empieza a huir, llega hasta ese lugar y cuando llega a ese lugar, ella lo acobija, lo mete a su tienda y en vez de darle, porque dice que Sisara pidió agua, más sin embargo no le dio agua, sino le dio leche. ¿Por qué ustedes creen que le dio leche? Porque el agua lo que hace es saciarte y cuando te sacia no te manda a dormir. Pero cuando tú tomas algo que es un poco más pesado y que te llena, ¿qué provoca? La mayoría les provoca sueño. Entonces, este varón, imagínense, vamos a cómo ella pensó, no le voy a dar agua, lo que le voy a dar va a ser leche para que se pese, se canse y como viene de una guerra, se va a cansar y lo que va a ser dormir. Se duerme este varón y ahí es donde ella va a llevar efecto lo que ya está, en pocas palabras, en su mente, que Dios ya quizás ya se lo había puesto, cómo tenía que actuar, más sin embargo, no lo había pensado de esa manera, que él precisamente iba a llegar hasta su tienda. Entonces, clavar una estaca en la 100 significa destrucción total, humillación y juicio divino. Eso significa que, en pocas palabras, refuerza el sentido de un golpe de victoria. Entonces, esta mujer no usó cualquier cosa. Esta mujer lo que hizo fue agarrar algo cotidiano, que para aquel entonces era algo normal, algo con lo que levantabas tu casita, la tienda, y agarró algo cotidiano, era lo de la tienda, la estaca de la tienda. Imagínate que Sisara lo que hizo fue, esta mujer que me puede hacer nada, estaba tan confiado, no creía que una mujer se levantara en son de guerra, porque lo que hizo esta mujer fue levantarse en son de guerra, pelear hasta el último momento. Y saben que a esta mujer no le faltaba absolutamente nada, tenía la comodidad para estar bien, pero resulta que ella no pensó solamente en ella y en la comodidad que tenía ella, pensó en un pueblo que tenía más de 20 años en opresión. Y esa opresión que tenían, yo no sé cuántas de ustedes están aquí, cuántas de ustedes tienen ese pensamiento, que no solamente, muchísimas veces lo confundimos y muchísimas veces lo llevamos al sentimentalismo y que por el sentimiento, ay, voy a ayudar a mi prójimo, pero realmente a veces no estamos pidiendo la dirección de Dios, la visión de Dios. Mas, sin embargo, esta mujer no pensó solamente en uno, pensó en todo el pueblo que tenía opresión por años.
Yo no sé tú, pero yo no creo que tú estés acostumbrada a estar por años en un mismo patrón de vida y que no veas un cambio en tu vida espiritual, que no veas un cambio en tu casa, que no veas un cambio en tu iglesia. Yo no sé tú si te das cuenta de todo lo que pasa a tu alrededor y si estás discerniendo lo que está pasando dentro de tu congregación, dentro de tu casa y dentro de ti misma como persona. Muchísimas veces los problemas hacen que nosotros no nos demos cuenta de cómo nos encontramos y muchísimas veces estamos aquí en el live o estamos aquí en el Zoom y ¿saben qué pasa? Que escuchamos una palabra y decimos gloria a Dios, amén, aleluya, pero luego regresas al mismo patrón de vida, luego vuelves a la misma situación en la que te encontrabas y de nada sirve si tú no estás agarrándote como una mujer valiente para levantar y decir, yo voy a salir del proceso en el que me encuentro y no voy a volver a estar en el mismo lugar. Ya es tiempo de que te levantes como se levantó Yael. Esta mujer no lo dudó, sino que pensó rápidamente cómo podía llevar a efecto el matar a este hombre, aquel hombre que había puesto en cautiverio a toda una generación en opresión. Imagínense, 20 años, yo ya estaría cansada. Imagínate que yo ya no estaría llorando, necesito tomar, agarrar comunión delante de la presencia de Dios, humillarme y decirle, Señor, yo ya no puedo con esto, yo ya no puedo con esta situación, la misma situación todos los días, la misma comida todos los días, no veo bendición, no veo avance espiritual en la iglesia, no veo avance espiritual en mi casa, mi esposo no se termina de convertir y yo creo que es el tiempo que te levantes como lo que eres, una verdadera mujer valiente, guerrera que se levanta, porque miren, Débora estaba ahí y era una mujer muy sabia, con un temperamento tremendo. Ella se levantaba, no dudaba, tenía una fe. Creo que ella era una de esas. Yael era una como ella, solo que ella estaba en el anonimato. Y hay muchísimas mujeres dentro de las iglesias, dentro de las congregaciones que están en el anonimato, que están ahí, que pueden ser el respaldo para los pastores, mas sin embargo no se han levantado todavía, que con el solo clamor de ellas puede lograrse muchísimo. Hay tantas mujeres dentro de las iglesias que son intercesoras, que son las mujeres que mantienen a la iglesia firme, que no necesitan decirle a nadie en lo que están haciendo en secreto, pero son parte fundamental y pilares dentro de las congregaciones. Pero es necesario que se levanten a clamar, que se levanten a pelear, que ya es tiempo de cansarte de la misma situación que ves dentro de tu hogar, dentro de tu familia, dentro de tu congregación. Quizás esta mujer utilizó un objeto cotidiano. Tú no sabes si Dios va a utilizar tu voz porque cantes y quizás no seas la mejor cantora, ¿verdad? Y quizás se te saldrá el gallo también muchísimas veces, pero sabes una cosa, tu sola voz, tu solo cántico mueve a Dios y eso provoca que el ambiente, que todo lo que está tenso se pueda disipar, que todo lo que esté en opresión pueda quitarse, que pueda sentir paz. Ese canto puede traer liberación a la iglesia, a la congregación. A veces quizás no estás parada ya cantando, pero más sin embargo Dios está usando tu vida desde el lugar en el que tú estás, desde la posición en la que tú estás. Esta mujer no sabía lo que iba a hacer quizás en ese momento, pero tampoco lo dudó. Se paró y dijo, bueno, si por mi mano puede ser y se va a acabar la tortura, porque es que la gente temblaba cuando escuchaba nada más el nombre de Cisara. Entonces, al sentir eso, yo voy a buscar la solución. Si en mis posibilidades está el poder quitar a esa persona para que ya se acabe y ese rey no sienta la fuerza, porque es que era un hombre imparable. Imagínense, quitarle a aquel que comandaba su ejército, era darle un jaque mate, era decir, estás acabado, no vas a poder continuar. Aquí se va a acabar el tiempo de la opresión y eso es lo que realmente está pasando. A veces quizás no te vas a dirigir a los primeros soldados, pero más sin embargo sí vas a poder quitar a una persona o a un espíritu demoníaco que esté estorbando en pocas palabras lo que estén haciendo, el plan del enemigo. Entonces, en esta hermosa mañana, yo te pido que tú te visualices, que analices, que pienses, que empieces a analizar que Dios verdaderamente sí te está usando, que Dios te está hablando, que Dios te está mostrando,
que Dios te está revelando, que Dios te está diciendo cómo tú debes de seguir, que no necesitas ser aquella que está parada al frente, sino que dentro de tu hogar tú puedes hacer mucho. Quizás nada más con una hablada, con una llamada, no sé la manera en la que Dios quiera usarte. Yo no sé de la posición en la que Dios quiera ponerte, pero lo que sí sé es que Dios va a usar tu vida de una manera sobrenatural. No lo dudes, porque esta mujer no lo dudó. Fue una mujer que, aunque estaba escondida, sabía perfectamente lo que iba a hacer y que sabía que se podía hacer, no sé qué tantas situaciones se podían levantar y que su esposo quizás le podía decir muchísimas cosas, pero más sin embargo no lo dudó. Imagínense, ¿saben qué significa Yael? Cabra salvaje. Eso quiere decir que aunque quizás no se viera de la manera en la que tú lo piensas, pero no jamás lo dudó. O sea que tenía, en pocas palabras, en sus manos el no dudar de lo que iba a hacer, no viendo ni pensando en el panorama que iba a hacer, solo que confiaba en Jehová, sabía que él la iba a respaldar a ella en el momento en el que ella quisiera, en el momento en el que ella actuara. Imagínense, ahí es donde se cumple la palabra que se da por Débora, y profetiza y dice, bueno, Barak, está bien, yo voy contigo, pero eso sí, esto de la ganada de la guerra no va a quedar en tus manos, va a quedar en manos de una mujer, y no fue por ella, no fue por la profetisa o por la gobernadora Débora, no quedó en manos de ella, sino en aquella en la que menos pensaron, en la que no sabían que si se iba a levantar y si estaba todavía en aquel lugar, en aquella tienda. Entonces, al saber y al ver esto, creo que te debe de dar a ti que no te debes de sentir como una mujer derrotada, que no te debes de sentir como una mujer, bueno, en la iglesia no me toman en cuenta, si es que tú no estás trabajando ni para los pastores, no estás trabajando ni para el evangelista, no estás trabajando para el apóstol, no estás trabajando para nadie más, tú estás trabajando para Dios, que claro, es un proceso de honra, ¿verdad? Que todos deberíamos de tener con nuestros pastores, mas sin embargo, tú sabes que tu mirada está puesta en Cristo y que Él es el que te va a llevar a hacer grandes cosas. Yo no sé cuántos de ustedes lo creen, pero yo sé que Dios a todos los que estamos aquí, a todas las que estamos aquí, nos va a llevar a hacer grandes cosas, que nos va a llevar a un mover tremendo en su palabra, que la profecía se va a desatar en nuestras vidas, que va a haber cambios sobrenaturales en nuestros hogares. Yo sé, Padre, en esta hermosa hora, que cada una de mis hermanas que están aquí en este lugar van a ser dimensionadas de una manera sobrenatural. Yo no sé cuántos de ustedes lo creen, pero yo sí estoy creyendo que esta mujer se levantó de la nada y Dios empezó a ponerla en lugares altos, porque en algún momento se iba a saber quién había hecho y quién había matado a Sisara. Es que eso iba a correr como pólvora. O sea, rapidito se iba a empezar a saber que en manos de quién había quedado. Y a veces quizás el sacerdocio no estará en la posición en la que debe, pero necesita ver una mujer que esté parada al frente, intercediendo por aquel sacerdote que Dios te ha establecido dentro de tu hogar. Ya deja de mirar los defectos. Esta mujer no se paró a pensar ni a mirar el defecto que había y con qué lo voy a agarrar y con qué lo voy a matar. Ya no, se acabó la duda en ella. Lo que hizo fue simple agarrar, bueno, lo único que puede ser, imagínate, yo no sé tú, pero yo pensando y analizando anoche en esto, yo decía, ¿cómo se atrevió esta mujer a agarrar y meterle una estaca aquí? Creo que era tanto el enojo, la molestia de 20 años de cautiverio. Yo no sé si les hacía falta comida, yo no sé si les hacía falta un montón de cosas, pero para que ella tomara esa posición de agarrar la estaca, agarrar un martillo y luego ponérsela y luego, ¡zas!, dale aquí. O sea, esto está volado de mente. No cualquiera se levanta a hacer esta cosa. Tampoco te estoy diciendo que vayas y mates a alguien, ¿verdad? Pero espiritualmente tú sabes perfectamente qué puedes hacer, que puedes tomar en tus manos, en tu boca, en tu vida está la llave para poder crear grandes cosas delante de la presencia del Señor. Si puedes, comenta ahí y di amén, recibe la palabra. Y la meta de ella fue acabar con la opresión, no solamente pensando en ella, no pensando en las circunstancias o las consecuencias que pudiera tener. Confió en Jehová.
sabía que él podía darles la victoria y tenía que levantarse alguien. Tenía que haber alguien que reestructurara todo lo que se había perdido. Tenía que haber una voz, una vida que se levantara en pocas palabras para decir ya basta. O sea, ya cállense de todo lo que están haciendo, porque yo no creo que los ancianos que sabían que tenían que estar bajo los lineamientos de la palabra, bajo los lineamientos de la ley. Hermanita Karina, puede cerrar su micrófono. Y yo no creo que no se dieran cuenta, o sea, esos ancianos lloraban. Mucha gente se daba cuenta y lloraba de la situación en la que se encontraba más. Sin embargo, lograron ver que no salió de manos de un hombre, salió de manos de una mujer. Ahí fue entregada en las manos de una mujer. Y miren, como punto número 1 tengo yo aquí, la fe, el coraje y la determinación inquebrantable de una mujer se vuelve un arma poderosa. Apúntalo. La fe, el coraje y la determinación inquebrantable de una mujer se vuelve un arma poderosa, no importando la adversidad. Así que no te pongas a ver en la situación en la que estás ahorita. Sí, quizás te va a tocar llorar en algún momento, pero vas a salir de ahí. Aprende a adorar en medio de la situación a Dios. Aprende a levantarte en medio del problema a Dios. Aprende a decirle a Dios que tú vas a estar ahí al frente, cueste lo que te cueste. ¿Para qué? Para que puedas ver la victoria de todo lo que tú quieres en tu vida, en tu casa y en tu iglesia. Sí, claro, ahorita se lo repito. La fe, el coraje y la determinación inquebrantable de una mujer se vuelve un arma poderosa, no importando la adversidad. Si alguien puede apoyarme para escribirlo en el chat, para que los demás después lo puedan copiar, adelante. Número 2, Yael nos muestra que los propósitos divinos no tienen límites. Así toque un hombre o toque una mujer, no tienen límites. La fe, el coraje y la determinación inquebrantable de una mujer se vuelve un arma poderosa, no importando la adversidad. Así es, Yael. Yael nos muestra que número 2, Yael nos muestra que los propósitos divinos no tienen límites. Dios va a usarte de la manera que tenga que usarte, así estés donde estés, en el lugar en el que estés. Y muchísimas veces tenemos familia que ahí andan peleando en contra de Dios. Ay, que yo no quiero servir. Tenemos hijos que dicen, ay, que yo no quiero servir. Tenemos hermanos, tenemos de todo un poco que yo no quiero servir. Encárgate tú de orar, encárgate tú de ayunar, encárgate tú de pedir y vas a ver que los límites de Dios no son condicionados por la palabra que un hombre pueda dar. Al contrario, él va a llegar hasta donde tenga que llegar en el momento en el que tenga que llegar. No te desesperes, solo avanza. Número 3, Dios puede levantar mujeres que están en el anonimato para cambiar el rumbo de la historia. Hay un montón de mujeres guerreras que hoy quizás ya tendrán edad, pero se levantaron en el momento en el que tenían que levantarse para salir del anonimato, para levantar una generación que verdaderamente trae poder, unción y gloria, para levantar hijos que iban a ser el propósito que Dios tenía. Quizás tú dirás, ay, quizás yo no estoy viendo la bendición o yo no estoy predicando. No te estanques ahí. Quizás Dios no te va a usar a ti, pero es esa mujer que va a engendrar hijos que van a traer dimensiones sobrenaturales y el cambio sobrenatural para estas generaciones venideras. Yo no sé si tú lo estás creyendo, pero no te creas inservible, no te creas una mujer que no puede, porque quizás no serás, pero para que Dios bendiga tu vientre y traiga una generación con poder y unción, no hombre, eso está tremendo. Necesitas tú creerlo y recibirlo, necesitas creer. Miren, me he topado con un montón de personas y mujeres que están levantándose de una manera tremenda y luego te pones a ver quién era tu familiar. No, pues era aquella ancianita que parecía que no mataba ni una mosca, pero era poderosa en
en la oración. Ese tipo de mujeres son útiles delante de la presencia de Dios. Si en tu casa tú te crees menos y estás viendo que se levantó un ministerio, que hay un llamado, que hay un hijo que se levantó para adorar a Dios, mira, gózate en tu Señor y recibe lo que Dios te dio, porque fuiste una mujer bendecida, una mujer con propósito que trajo a hijos de bendiciones para esta generación y para esta tierra. Amén. Número 4. No importa la condición en la que te encuentres, Dios va a usar tu vida. La fe, el valor, te dan las fuerzas para enfrentar lo que sea por causa de su nombre. Número 4, no importa la condición en que te encuentres. Cuando Dios va a usar tu vida, la fe, el valor, te dan las fuerzas para enfrentar lo que sea por causa de su nombre. Amén. Número 5. Ya Él nos recuerda que no fuimos llamadas para estar en el anonimato, sino para cumplir el plan divino, que es liderar, que es actuar, que es levantar la voz, para que toda la parentela de Dios empiece a ejercer el llamado que Dios le ha hecho. Mire, hay un, ¿cómo le puedo decir? Hay un molde que ha traído la religiosidad durante muchísimo tiempo, y es encerrar, encapsular, poner en 4 paredes a la mujer y decir que la mujer no puede hacer una cosa, decir que la mujer no puede levantarse a hablar, que la mujer no puede opinar, y quizás por algún que otro lugar, ¿verdad? Que eso es otra cosa, pero lo hablaban en alguna de las cartas que hay sobre que la mujer tenía que callar porque el único que podía hablar era el hombre, quizás porque en ese pueblo, precisamente, específicamente en ese lugar, había cierta situación en la que Dios habla de esta manera, o que creo que el apóstol Pablo es el que habla de esta manera. Pero cuando una mujer es sabia, es prudente y está analizando todos los propósitos que Dios tiene, es necesario que levante la voz. Y no para levantar la voz para gritar y para decir, ah, que yo esto, que yo lo otro, no, sino para levantar la voz en el sentido de espiritual, que tú tienes que levantarte como una mujer valiente, como una mujer de guerra, que necesitas levantarte porque quizás de ti van a salir muchísimas personas buscando el rostro de Dios, que te levantes como una líder verdadera. Hay mujeres que son tremendas cuando empiezan a hablar y empiezan a desatar palabras. Es que mira, no necesitan decir, ay, soy profeta o soy esto, solo soy lo otro. No necesitan decir el título. Esas mujeres hablan y parece ser que lo que están hablando es lo que va a suceder, porque sin que ellas se den cuenta, Dios está ocupando, utilizando su vida, y quizás son profetas y no se han dado cuenta que están ahí todavía en el anonimato. Entonces empieza a darte cuenta, analiza tu vida y date cuenta en qué eres tú bueno. ¿De qué manera Dios puede usarte? Si ya Él lo ocupó y lo utilizó con una estaca, con algo simple, a ti tú no sabes si a través de las manos, haciendo un taller por ahí de algo de creatividad, tú puedes meter la palabra a alguien más y así va a empezar a llegar a los pies de Cristo. Tú no lo sabes. Tú no lo sabes si quizás enseñándole algo tan pequeño a cocinar, tú puedas hablarle a alguien en tu casa, o invitaste a alguien a cenar y le hablaste y ahí empezaste a trabajar. Y es la manera en la que tú puedas trabajar. A veces no necesitas tantas cosas para poder llevarle el mensaje de la palabra, la revelación de parte de Dios. Entonces, las iglesias, aunque las iglesias muchas veces nos coloquen molde, tú te das cuenta que ahí tú no encajas. Entonces, el día de hoy, quiero decirte que tú eres una mujer que se puede levantar, una mujer que puede profetizar, que una mujer que aunque quizás no sea una profeta o no sea una pastora o una evangelista, puede hacer muchísimas cosas delante de la presencia de Dios. ¿Puede salir del anonimato? Claro que sí puede salir del anonimato. Se va a empezar a escuchar de ti por todos lados, quizás se va a empezar a escuchar de ti. Yo no sé la manera en la que Dios quiera levantarte, pero en esta hermosa mañana yo quiero profetizar que todas las Yael se van a empezar a levantar dentro de sus casas, dentro de sus hogares,
van a empezar a quebrantar todos los yugos que el enemigo ha puesto sobre sus vidas. Van a empezar a declarar que su familia, que toda su casa van a servir a Dios. En ese momento van a estar ahí clamando, pero el Espíritu Santo de Dios va a llegar sobre cada una de ustedes a ponerle palabras de intercesión para que ustedes puedan clamar por todo aquello que necesitan e incluso por la iglesia para ser pilares fuertes. Dios está llamando a mujeres a que se levanten a ser pilares fuertes dentro de las congregaciones, a mujeres que se levanten a honrar, a mujeres que se levanten con la revelación del Espíritu Santo para alertar al pueblo, para estar como un siervo vigilante, para que se levanten las mujeres con propósito, para que salgan del anonimato y sean mujeres que cambien el rumbo de la historia. Utiliza la herramienta que Dios te ha dado, solo analízala, mírala desde lo más profundo de tu ser. Yo no sé si quieres acostarte en tu casa, yo no sé si quieres cerrar los ojos, yo no sé si tú te quieres sentar en el mueble, pero si te quieres sentar después de esta enseñanza a meditar, a analizar, a ver en lo que tú realmente eres útil, hazlo y tómate ahí un momento de tu tiempo, quédate callada analizando y empieza a declararte sobre tu vida. Yo soy una mujer valiente, voy a salir del anonimato, voy a salir peleando, voy a salir como guerrera. Me llamaste para eso. Yo soy una mujer, una generación de mujeres que se levantan con poder, unción y gloria. Solo tienes que creerlo, solo tienes que recibirlo. Levanta tus manos en esta hermosa hora y empieza a declarar: yo me levanto como una mujer valiente. Yo me levanto como una mujer de guerra. Yo me levanto como una mujer que va a cambiar el rumbo de la historia de mi familia, el rumbo de la historia de la iglesia, de la congregación, de mi comunidad, del pueblo en el que yo estoy. Yo me levanto como esa Yael que está en el anonimato, pero que sabe perfectamente lo que Dios va a hacer, que aunque vea la dificultad que vea, yo ahí voy a estar presente, ahí voy a estar adorando, voy a levantar mi voz para adorar, voy a levantar mis labios para adorar. Usa mis manos, Espíritu Santo de Dios, usa mis manos. Pon el carbón encendido en mis labios para que yo pueda hablar palabra de vida a aquel que necesita, al sediento, a aquel que se encuentra en cautiverio. Dame esa fuerza para cumplir con el propósito divino que tú tienes establecido. No hay nadie que sea inútil para la obra de Cristo. Todos somos útiles. Todos somos útiles, así tú nada más hayas sido la portadora del vientre, que tu vientre haya sido bendecido para levantar adoradores, para levantar profetas, para levantar apóstoles, para levantar aquella generación de pastores. Dale gloria a Dios por eso y dile: Señor, toda mi parentela, toda mi gente, toda mi iglesia, todos vamos a entrar en una revelación, en un discernimiento de tu Espíritu Santo, a un mover sobrenatural que nos va a llevar de dimensión en dimensión, de gloria en gloria. Yo creo, yo desato. Si eres pastora, empieza a clamar. Si no eres pastora, levántate de tu lugar y empieza a clamar y a declarar en este hermoso momento. Párate, porque la guerra no es nada más ahí. Empieza, párate y dile: Señor, sentado no voy a hacer nada, voy a levantarme como lo que soy. Quizás hoy mi sacerdocio no se encuentre de pie, pero lo que sí sé es que me estableciste aquí para ser una mujer que tenga la visión, que tenga esa visión periférica para que pueda ver cuando el enemigo quiere venir a atacar. En esta hermosa hora declaramos la fe activa de cada mujer, una dimensión de fe sobrenatural, que verá milagros, que verá la profecía, que verá establecerse todos los prodigios, declara milagros financieros sobre tu casa o sobre tu vida. En esta semana Dios tiene que impactar tu casa, Dios tiene que impactar tu vida, Dios tiene que impactar a tus hijos y a toda la generación que tú tienes. Empieza a agarrar una hoja y empieza a escribir todo lo que tú quieres que Dios empiece a desatar. Empieza a desatarlo en el nombre poderoso de Jesús. Yo me creo verdaderamente una guerrera del Altísimo. Yo, aunque no encaje en algún lugar, yo sé que tú vas a traer ese propósito grande para mi vida. Yo sé que vas a establecerme para ser ese pilar que se necesitan hoy en día. Me vas a levantar como esa generación que se necesita y que fue parte del propósito de Débora. Así como ella estuvo allá también y ya él peleó de un lado, también yo tengo ese mismo propósito. No soy una mujer dormida, no soy una mujer estancada, soy una mujer bendecida que trae ese poder y esa revelación de lo
lo alto, en el nombre poderoso de Jesús. Declara sobre tus ojos que tú vas a pedirle a Dios que alumbre los ojos de tu entendimiento para que la palabra sea revelada sobre tu vida, para que empiece a llenarte. Y dile, Señor, yo quiero que me hables a través de sueños, yo quiero que me hables de la manera en la que a ti te plazca. Quizás seré la que se sienta hasta el final, pero sé que de una manera gloriosa tú estás haciendo cosas históricas conmigo. Seré aquella mujer que en mi generación y en mi familia no se ve que se había levantado, pero en este tiempo Dios me llamó para ser la primera mujer, la segunda, la tercera, yo no sé, pero Dios te va a levantar con una unción tremenda. Créelo, recíbelo en el nombre poderoso de Jesús. Recibe que Dios va a usarte como propósito divino dentro de esta generación que necesita que nuestros ojos sean alumbrados y que seas tú parte principal para romper toda atadura de pecado que se encuentre dentro de los hogares y dentro de las iglesias. En el nombre poderoso de Jesús. Yo no sé cuántos de ustedes reciben y creen esa palabra. Yo he venido a declarar lo que Dios a mí me hizo sentir el día de ayer. Recíbelo, toma fuerzas de lo alto, levántate, levántate como una guerrera de verdad. En el nombre poderoso de Jesús, yo creo que así va a ser y que en el transcurso de la semana estaré viendo testimonios de lo que Dios va a hacer. Solo créelo. Si no ves algo que esté pasando en el transcurso de esta semana, créelo, porque Dios va a estar haciendo algo sobre tu vida, porque nos está metiendo a todas. Créeme que a todas las que estamos aquí, incluyéndonos a nosotros que estamos dirigiendo este grupo, nos ha estado impactando de una manera tremenda, aunque a veces nos encontremos en ciertos procesos, pero Dios está actuando. Él está actuando, Él está haciendo y lo estamos creyendo en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gracias por estar aquí, por escuchar. Recibe esta palabra que impacte tu vida, que impacte todo tu ser, que te llene, y que sobre todo cada que te sientas incómoda o cada vez que sientas que no tienes fuerza, regresa a todo lo que estamos haciendo, regresa a todas las enseñanzas que se te están dando y a todo lo que en tu casa espiritual te están dando. Escúchalo, escúchalo y recíbelo y regresa, porque una de las cosas, se los decía yo la vez pasada y la pastora Geaxi se los decía, que nosotros cuando sentimos que no tenemos fuerza, porque aunque ustedes vean que nosotros seamos pastores, seamos lo que sea, también estamos en la lucha, todos estamos en lucha, pero más sin embargo, Dios es tan bueno que regresamos a esa palabra, la recordamos y de ahí tomamos la fuerza. Si Dios me habló, Dios me prometió y Dios me está diciendo de una manera, es que se va a cumplir, solamente no dudo eso. Solamente levántate, sé como una Débora o sé como Yael. Amén. Dios me las bendiga, hermanitas. Un fuerte abrazo para cada una de ustedes. Bendiciones, pastora. Dios les bendiga. No sé si la pastora Geatzi va a decir algo. ¿Tiene algo que opinar? Aquí está. Así es, bendiciones. La verdad que, como decía la pastora Suani, abrazar esta palabra, algo que a mí me llamó mucho la atención, o sea, a las cuantas están aquí, sobre lo que Dios está empezando a hacer en cada una de ustedes y que aquí hay mujeres, yo podía sentir muy fuerte en mi espíritu, aquí hay mujeres que Dios va a empezar a sacar del anonimato. Te va a empezar a sacar del lugar donde tú estás. Hay gente aquí que a lo mejor está pensando, es que no ven mi esfuerzo, es que yo estoy acá y a lo mejor en mi casa nadie ve que yo oro, que yo intercedo, que yo profetizo, pero el Espíritu Santo hablaba muy fuerte a mi espíritu que hay mujeres aquí que Dios va a empezar a sacar. De hecho, hablaba una palabra ahí la pastora Fabiola que está por ahí y yo voy a soltar esto porque es algo que Dios me está poniendo en mi espíritu. Y me decía el Padre que va a llegar el momento, tú estás entrando como en una transición, dice el Espíritu Santo, una transición y yo puedo ver que hay mucha pasión, ha habido un hambre nuevo por Dios y Él va a empezar a sacarte de ese lugar, dice Dios, de ese lugar, justamente esta palabra, tú decías, Señor, esta palabra es para mí, esta palabra yo la tomo, la recibo, pero porque va a llegar el momento, se está acercando el momento en que Dios va a sacarte del anonimato, dice el Espíritu de Dios. Y es algo muy fuerte y dije, yo no me puedo ir de este lugar porque Dios me decía, díselo. Ella, mi hija, necesita escuchar esa palabra para su vida. Ha llegado el momento, ha llegado el tiempo y
muchos procesos y cosas que has pasado y has vivido, amada pastora que estás aquí, no ha sido casualidad. Y justamente a veces no entendemos que ahí en esa carpa, que ahí donde estamos sirviendo en ese momento donde aparentemente nadie nos ve, el Padre está viendo y tarde que temprano Él está gestando algo ahí para sacarlo a luz. Amén. Yo bendigo la vida de cada una de las que están hoy en este lugar y yo declaro, Señor, Padre, que hoy va a haber algo nuevo, un rompimiento para la vida de las que están aquí, Señor. Hoy va a ser un tiempo en el que ellas se van a ir con esta palabra, Padre, y que ellas van a empezar a ver, Señor, que va a salir a luz, va a salir a luz. Ya hay cosas, hay alumbramientos, puedo ver como cuando la mujer está a punto de dar a luz, aquí hay gente que ya carga en su vientre algo y que va a empezar a salir. Como decía la pastora Suani, ahí en tu congregación da todo, no te detengas, empieza a avanzar, a caminar, siempre los ojos puestos en Cristo Jesús. Amén. Nada más quería hablar eso, decir esa palabra y bendiciones para todas las que hoy están aquí. Amén. Dios les bendiga, nos vemos el próximo miércoles y pues a seguir adelante y sigan invitando mujeres. Bendiciones. Amén. Dios les bendiga, amadas. Bendiciones, pastoras. Dios les pastoras. bendiga y les Bendiciones. guarde. Bendiciones, pastoras. Todas. Bendiciones. Bendiciones. Dios me las bendiga. Dios me las guarde. Bendiciones. Hasta luego. Que Dios me las Hasta luego. bendiga.